Vamos a empezar con operaciones de funciones. Las operaciones básicas que ustedes conocen, más una adicional que es para funciones específicamente. Las que ustedes conocen o las que conocemos desde preescolar son suma, resta, que son básicamente lo mismo, acuérdense, la unidad pasada aprendimos que se llaman diferentes, pero son lo mismo. Producto, le voy a poner un asterisco para no ponerle una cruz. Y cociente, estas son las que conocemos desde preescolar y son las 4 operaciones básicas que tenemos siempre. En funciones tenemos una adicional que se llama composición de funciones. Aquellos que ya vieron cálculo o precálculo tuvieron que haber visto esta operación de funciones, que es la combinación, perdón, la composición. La conocen como FOG o GOG, porque siempre utilizan F y G. Es nada más por cuestiones de notación. Les voy a poner las propiedades para que las tengamos a mano, no porque sean más que el texto que vamos a utilizar, pero es necesario que las tengamos a mano exclusivamente para que las podamos consultar siempre que así lo quieran. ¿De acuerdo? Denme un segundito, se las copio. Para que las tengamos a mano. Aquí está. Estas son las operaciones básicas que tenemos de funciones. Como les dije, suma, resta, multiplicación y producto. Son, y el cociente, perdón, son las 5 operaciones básicas que vamos a tener siempre que hablamos de operaciones. Obviamente, la suma, como nos lo está indicando aquí la definición, porque esta es una definición, la suma, que es la primera operación, la que tiene el número 2, esta, nosotros la vamos a llamar número 1 porque no les estoy poniendo la anterior, porque no tiene mucho sentido. Así que esta primera operación, que es la suma, la tenemos única y exclusivamente, nos dice que da exactamente lo mismo cuando decimos suma de funciones, nada más sumamos literalmente una función más otra función. En el caso de la suma de funciones es conmutativa, al igual que los números reales, las funciones cuando se suman son conmutativas. En el caso de la diferencia, que como les dije, es básicamente la misma operación, no es conmutativa. Aquí no da lo mismo que sumemos primero, o sea, que primero tengamos a G menos F o primero tengamos F menos G. No nos va a quedar lo mismo. Obviamente dependemos del tipo de función que tengamos, es que tanto proceso algebraico vamos a necesitar hacer. En el producto, pues el producto también es conmutativo y nos permite hacer la multiplicación en cualquier orden. Acuérdense que eso significa conmutativo, que podemos hacerlo en cualquier orden. F por G es lo mismo que G por F. Y exclusivamente, como dice allá, es tomar una función y multiplicarla por la otra. En el caso de la división es muy importante esta condición que tenemos aquí. En el caso de la división tenemos que tener la condición de que el denominador no puede ser 0, nunca. Acuérdense que no podemos tener denominadores ceros, así que no podemos considerar que el denominador en algún momento va a ser 0. No podemos tener la función 0 ahí en el denominador. En el numerador sí, pero en el denominador nunca. No es conmutativa porque no da lo mismo dividir f de x entre g de x que dividir g de x entre f de x. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No. Perfecto. Y nos No falta... del conmutativo. Diferente conmutativo, no, conmutativo significa que lo puedes hacer en cualquier orden. Eso significa conmutativo. Yo digo, perdón.
La quinta operación. Sí, de hecho le iba a preguntar lo mismo, maestro, la quinta operación, ¿en qué se basa? La que dice el número 4. No, o sea, ya ve que es suma, resta, multiplicación, división, y luego hay un puntito que se me olvidó el nombre que usted le había dicho. Ah, ahí voy. Es composición de funciones. Les estoy copiando la siguiente Ah, ok. definición. La composición de Ok. funciones es tan especial para las funciones que esto nos sirve un montón cuando vemos derivadas. Esta composición de funciones, perdón, ya se fue, ahí está. Esta composición de funciones es otra y es muy importante por sí misma, o sea, tiene su propia definición. No le vamos a poner un número 5 en general, porque son exactamente iguales. Le voy a poner aquí un 5, si quieren, para continuar con la numeración de arriba, y aquí un 6. Son exactamente iguales en términos de que son la misma operación, lo único que cambia es el orden. No son conmutativas tampoco, pero la composición de funciones nos dice que F compuesta con G, así es como se lee la número 5, F compuesta con G es meter a la función G adentro de la función F. Por eso tiene esta notación. La función G está adentro de la función F. Y en el caso del G compuesta con F, que es la que yo les decía, la que la conocen como GO, es la función F, que es esta de aquí, está adentro de la función G, que es más grande. Eso es lo que significa. La composición de funciones es realmente meter una función adentro de la otra. Operarlo como si tuviéramos una letra. Esa G de X se debe volver o se debe tratar como si fuera una única cosa, una única identidad, un único objeto. O sea, por No lo ejemplo, vamos a tratar como si fuera una X o una Y. A ver, Jessy, dígame. pásame mis lentes. maestra, Dime. por ejemplo, si la función f tiene 2x menos 3, se pondría la g en 2 por g, o sea, la función g, más el número siguiente, ¿no? O sea, Exactamente, así es como lo haríamos. Efectivamente, así es como lo haríamos. o sea, a la función g se sustituyen a las x de la función f, ¿no? Exactamente. Así es. Sí, efectivamente, así es. Ok, vamos a ver ejemplos. Obviamente vamos a ver ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. O sea, voy a ver el ejemplo con cada una de las funciones. Quiero algunas que tengan cuadráticas para que vean cómo se van a cancelar estas o cómo se van a tener que evaluar. Dependemos, obviamente, de qué tan largas sean nuestras operaciones, qué tan largas sean nuestras funciones, para saber qué tan largo va a ser nuestro procedimiento algebraico. Pero para fines prácticos, el proceso es el mismo. Lo que cambia es el álgebra que tenemos que usar. Aquí necesitamos que ustedes manejen perfectamente bien el álgebra. Binomios elevados al cuadrado, binomios elevados al cubo, factorizaciones, las cosas básicas que necesitemos. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el ejemplo. Maestra, Dígame. en composición de función, como lo tiene puesto en el paréntesis 6, se puede leer función de G de F. Sí, así se lee. ¿Qué compuesta con ¿Sí F? se lee, verdad? ¿Qué Sí, otra compuesta cosa, con pero- F? Sí. F de X. Les voy a poner F de X y G de X para que no se revuelvan con respecto a lo que estamos haciendo. Sean F de X. Ay, no me gusta la G. Le voy a poner H, nada más porque sea diferente. Es que no me gusta que se casen con una letra. Ahí está. Tenemos el ejemplo. Tenemos dos funciones. F y H, dos funciones cualesquiera. Estas dos funciones cualesquiera las puedo sumar, restar, multiplicar, dividir y componer. La composición voy a hacer ambas. De la suma y de la resta, de la multiplicación y de la división, solo voy a hacer de un lado. O sea, no voy a hacer F más G y hacer H más F. No, voy a hacer nada más una, F más H. O H más F, esa
solo voy a hacer un lado, pues no voy a hacer los dos. Creo que les dije que y era h, pero no importa. Vamos a ver. Vamos a hacer f de x más h de x. Se los voy a poner en notación mejor. Vamos a sumar f más h de x. Esta es la notación que usamos para la suma. Para la suma, lo único que necesitamos hacer es, como dice mi definición, f de x más h de x. Eso significa que lo que voy a hacer es tomar a f, lo voy a poner de otro color, para que, está aquí. A ver, déjame ponerlo de otro color, para que vean qué estoy haciendo. H de x. Entonces, literalmente lo que voy a hacer es tomar a la función f, que es la azul, la que acabo de marcar de azul, y nos va a quedar. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 3x, más, y tomamos a la función h. La función h será la roja, la que acabo de marcar de rojo y siempre va a ser roja. Entonces, más 2x al cuadrado más 1. Lo que hacemos es simplificar todo esto. ¿Cómo lo voy a simplificar? Quitamos paréntesis. Me comí un paréntesis, espérenme un segundito. Voy a quitar paréntesis de la suma y voy a tener x al cuadrado más 3x más 2x al cuadrado más 1. Sumamos términos semejantes. Siempre tenemos que dejar todo simplificado. Tenemos x al cuadrado más 2x al cuadrado me va a dar 3x al cuadrado. 3x no tiene término común, así que conservamos el 3x más 1. Esta sería la respuesta de mi suma. ¿Alguien tiene dudas? No, maestra. Perfectísimo. Número 2. Estas son las, digamos, las operaciones sencillas, h menos f. Porque nada más necesitamos tener cuidado de que sustituimos. Las que pueden ser complicadas son la composición de funciones. Entonces tenemos h menos f. Voy a hacer exactamente lo mismo. Esta operación es f de x, perdón, h de x, me confundí en el orden. Que h de x quedamos que era la roja. H de x menos f de x que quedamos que era la azul, f de x. Esto va a ser la sustitución, solo que ahorita primero va la roja. La roja me dice que es 2x al cuadrado más 1. Lo voy a poner entre paréntesis para que no nos confundamos de a quién va a cambiar el signo menos. Menos, y ahora ponemos la azul. La azul es x al cuadrado más 3x. Resolvemos las operaciones, los signos, perdón, y nos quedan 2x al cuadrado menos 1, menos x al cuadrado menos 3x. Este signo menos multiplica a cada uno de los términos que están adentro del paréntesis, teniendo menos x al cuadrado menos 3x. Nuevamente vamos a sumar los términos semejantes. 2x al cuadrado menos x al cuadrado, tenemos signos diferentes, por lo tanto se van a restar y nos queda x al cuadrado y gana el signo del mayor, que es positivo. Menos 3x menos 1. ¿Dudas con la resta? No sería más uno. A eso iba a comentar. A ver, ¿qué iban a decirme? Que usted puso 2x cuadrada menos 1 y h de x es 2x cuadrada más 1. Sorry, error de No, vista. porque Sí, es de la roja. Sí, exacto. Es la roja. Lo siento, no, fue error de vista. Pensé en otro número diferente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Vámonos con el producto. El número 3. Vamos a hacer f por h de x.
F es la azul, así que vamos a tener F de X multiplicado por la roja, que es H de X. Esto entonces se va a convertir, ahora sí no pueden faltar los paréntesis porque es producto. F de X es X al cuadrado más 3X por H de X, que es 2X al cuadrado más 1. Y ahora sí, la multiplicación. La podemos hacer como productos notables o la podemos hacer como término a término. Este término multiplica cada uno de los del otro paréntesis, multiplica este, y luego este término hace exactamente lo mismo. Nos va a dar lo mismo, un proceso es más corto que otro. Lo voy a hacer término a término porque es el proceso largo y que es el que tiene menos conflicto de que se me pierdan. Entonces va a ser 2x a la cuarta más x al cuadrado más 3x al cubo más 3x. ¿Estamos todos claros? ¿No es 6x al cubo? 3 por 2, sí, perdón. Ando dormida el día de hoy. Gracias. Solo multipliqué mis x. Sabía que algo me faltaba. Y lo mismo el 3. Ah, no, el 3 sí lo multipliqué. 3 por 1, 3x. 2x a la cuarta, x al cuadrado, 3 por 2 son 6x al cubo y 3 por 1, 3. Ahora sí, lo único que falta en este caso, porque no tengo términos semejantes, es ordenarlos de la potencia más grande a la potencia más chica o viceversa. De la potencia más chica a la potencia más grande. Entonces tenemos 2x a la cuarta más 6x cúbica más x al cuadrado más 3x. Y eso sería todo. No porque se les haya puesto todos positivos. No hubo emoción con signos. ¿Listo? ¿Dudas con este? ¿Se puede sacar factor común? Sí, sí podríamos factorizar. No es necesario, pero sí podemos hacerlo. No es necesario porque no hay algo que se pueda cancelar. Como a veces pasa en la división. En la división a veces podemos cancelar, pero en la multiplicación no podemos cancelar. Se puede dejar simplificado con una factorización, pero no es necesario. Podríamos hasta factorizar diferente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Muy bien, vamos a hacer h de x entre f de x. Nada más los estoy, ¿cómo se dice? Turnando quién va primero y quién va después. H quedamos que era la roja, así que vamos a tener h de x entre la azul, que es f de x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos h de x, quedamos en que era 2x al cuadrado más 1 entre la de abajo es x al cuadrado más 3x. Esto de aquí tenemos que simplificarlo. Cuando podamos dividir, hay que resolver la división. Cuando podamos simplificar, hay que simplificar. Si podemos factorizar, se factoriza. Aquí sí tenemos que trabajar con todos los detalles o con toda la parte algebraica que nos dan. No solamente es ponerlo uno sobre el otro. En este caso tenemos exponentes iguales arriba y abajo. Eso quiere decir que sí vamos a poder hacer una división. ¿Se acuerdan cómo se hace una división algebraica? Tomaré eso como un no. No, maestra. Habrá que factorizar, ¿no, maestra? ¿Perdón? No factorizar, o sea, dividir, no. Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, factorizar, pues sí, si son términos semejantes o algo así. Cancelando. El de abajo sí tiene términos semejantes, pero el de arriba no. Tengo una idea, pero creo que estaría mal.
No, A creo ver, que ¿cuál no, es tu idea? estaría mal. Ok. Puede que lo esté confundiendo con No se cancelan, se de cancelan. que se podía subir los términos de abajo a de arriba, pero cambiándolo de símbolo y se podría restar con los términos de arriba. No sé. Ok, es equivalente a lo que dijo tu compañero de que se pueden cancelar y no se pueden. No se pueden porque tenemos aquí, pero lo voy a poner de verde, tenemos una suma arriba y abajo. Si yo tuviera solo 2x al cuadrado entre 3x, por ejemplo, entonces sí podríamos cancelarlos. Pero como no tengo algo así, no podemos cancelarlos. No se puede cancelar porque no tenemos algo así. Tenemos que resolver la división. ¿Alguien se acuerda cómo hacer una división? Muy bien, vamos a hacerla entonces. Yo no quería, pero bueno. Lo único que... ¿Perdón? No, nada. Es que no me acuerdo bien si es una fracción impropia, pero imagino No. que la fracción impropia es cuando Nos el fijamos en los denominador exponentes. Nos fijamos en los exponentes. Si el exponente de arriba es más chico, en este caso el 2, el exponente de arriba, el más grande exponente de arriba, es más chico que el exponente de abajo, ahí murió. No podemos hacerle nada a la fracción. No se puede. No podemos dividir, no podemos cancelar nada, no se puede. En el caso... Solo se como el que tenemos convierte. aquí, Tiene que ser igual, ¿no? Solo se puede simplificar a veces, no siempre. Pero cuando son iguales o el de arriba es más grande, entonces sí podemos dividir. Vamos a hacer la división. Voy a cambiar de color para que veamos que es otra cosa diferente. No se me confundan. Voy a hacer la división aquí en un ladito. Vamos a tener lo que va arriba, va adentro de mi cajita. Vamos a hacer la división como la acostumbrábamos a hacer. Y aquí afuera va x al cuadrado más 13. ¿De acuerdo? Viene la pregunta del millón. ¿Qué número multiplicado por x al cuadrado nos da 2x al cuadrado? La respuesta es 2. Todo lo que entra a la cajita entra con el signo contrario. Entonces hacemos 2 por x al cuadrado menos 2x al cuadrado. 2 por 13x me da 6x. Eso quiere decir que entra como menos 6x. Cancelamos este con este y me queda menos 6x más 1. Nos fijamos en el exponente otra vez, el exponente de este que tengo aquí. Si ese exponente de ese término es igual o mayor que el de acá, entonces puedo continuar mi división. Si es más chiquito, entonces allá acaba mi división. Aquí acabó mi división. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces, voy a ponerlo abajo, ya no me va a caber aquí arriba, que la división entre estas dos cosas es igual ok, se quedó el borrador, aquí está. La división entre estas dos expresiones es igual a 2 enteros más menos 6x más 1 entre x al cuadrado más 3x. Si lo quieren escribir de otra manera para que el negativo no quede al frente, lo podemos escribir de varias maneras. 2 menos 6x menos 1 entre x al cuadrado más 3x. O también lo podemos escribir como, aquí cabe, 2 más 1 menos 6x entre x al cuadrado más 3x. Cualquiera de las tres expresiones que ustedes quieran usar es correcta. Tenemos tres expresiones. 1, 2, 3 expresiones que se ven diferentes, pero que dicen exactamente lo mismo. Maestra. Y la parte de abajo de x al cuadrado más 3x, ¿no la podría factorizar? Sí, la podemos factorizar, pero no es, como no puedo cancelar nada, es indistinto si la factorizamos. La podemos dejar efectivamente como si fuera
esta de aquí. ¿No lo puede ser como x por x más 3? Menos 6x más 1. Sí, claro, pero lo de arriba se tiene que conservar. Aquí sería x por x más 3, efectivamente, así. Sí. O sea, lo de arriba se conserva y solo lo de abajo se factoriza. Entonces sería 2 menos 6x menos 1 entre x por x más 3. Sí, sí es posible. O sea, es otra forma de expresarlo. Es lo mismo. Porque no me sirven para cancelar. Si me sirvieran para cancelar, sería indispensable que yo lo hiciera. Como no me sirven para cancelar, entonces es opcional. Es otra representación más. Gracias, ¿Alguien maestro. más tiene dudas? De nada. ¿Alguien más tiene dudas? Siempre, bueno, yo siempre al final que tengamos la posibilidad de factorizar hay que hacerlo. Es a gusto del cliente. Como les dije, lo único que tienen que hacer es simplificar. Si podemos dividir, hay que dividir. Como en los 3 primeros círculos verdes que les puse, dividir. Si ustedes ya quieren maquillar su respuesta y factorizarlo, etcétera, lo pueden hacer. Ojo, si se puede simplificar, o sea, si factorizando pueden simplificar, es necesario hacerlo. Si no me sirve la factorización para simplificar, es opcional hacerlo. Yo entendí hasta la parte donde se saca el resultado, o sea, el primer resultado que hizo, 2x más. Pero no entendí cómo es que hizo para cambiar de signo en los otros. Factorizamos. En el caso del primero tenías... ¿Qué pasó? En el caso del de arriba, del primero que tú mencionas, teníamos más aquí y menos 6x más 1 aquí entre el denominador. Le voy a poner D para que no tenga que estarlo copiando, denominador. Lo que hago es factorizar. Le factorizamos el menos a esto y tenemos un más aquí y menos 6x menos 1. Y esta multiplicación, obviamente acá tengo un denominador, esta multiplicación es lo que hace que en medio me quede un menos. Y en el caso del último, lo único que hice fue reescribir estos dos términos. En vez de tener al principio, lo puse después del 1. ¿Quedó claro? ¿Alguien más tiene dudas? Yo una preguntita, maestra. Si hacemos esa división y el exponente es mayor, entonces, supongamos que usted nos ponga un ejercicio de estos, ¿no? Ajá. Y ¿cómo ponemos para que usted sepa que el exponente es mayor? Ponemos no se puede hacer. Ponemos el exponente es no, mayor. lo dejan así nada más. Lo dejan así nada más. Okay. Si el exponente del de abajo es mayor, lo dejan así nada más. Si se puede simplificar, simplifican, y si no, así se queda. Pero si los exponentes son iguales o el de arriba es más grande, hay que dividir. O sea, no me lo tienen que decir. Lo expresan ahí y se acabó. Si todavía falta simplificar o falta dividir o falta hacerle algo, entonces ya obviamente se los voy a hacer. A ver, te faltó simplificar, te faltó dividir, te faltó algo. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? Usted dice que si el exponente es mayor es porque es una fracción impropia, ¿no? Entonces no se queda así, no se puede transformar o algo. Si el de arriba es mayor, se puede dividir. Si el de arriba es mayor, siempre se va a poder dividir. Es como que tuvieras 9 entre 2. Siempre vas a poder dividir. Cuando no se puede es el al revés. Cuando el de arriba es más chico. Si el exponente de arriba es más chico, no puedes dividir. Es como que tuvieras 1 entre 8. No vas a poder simplificar tu fracción. Vas a poder encontrar un decimal, pero no vas a poder simplificar la fracción. A eso me refiero con dividir. A que no te va a dar un número más una fracción. O sea, no te da esa conversión de número mixto. ¿Me expliqué? Gracias. De nada. Hasta aquí estamos claros, seguros ya todos, porque vamos a empezar con composición. Muy bien, Sí, tomaremos esto como un sí. Perfecto. Oiga, maestra. Pues vamos a la composición. En el caso de la composición voy a hacer ambas. ¿Qué pasó? Si la respuesta nos llega a dar en algún ejercicio de algún otro tema decimal, ¿quiere la respuesta en fracciones o en decimales?
En fracciones siempre. Siempre en fracciones, nunca en decimales. El decimal es inexacto. Por ejemplo, si hablamos de un tercio es un decimal infinito. Si tú me lo conviertes a decimales, tiendes a escribirme nada más .3. .3 es 3 décimos, no es un tercio. ¿Así me expliqué? Es lo malo de utilizar decimales, que se pierden muchas cosas en el camino. Siempre vamos a trabajar con fracciones, siempre que podamos. Muy bien, estábamos en F compuesta con H. Px. F compuesta con H, pues es la función F, que es la externa, la azul, y adentro pondremos a la función h de x. Esta es la composición de funciones F compuesta con H. La H es la que va adentro, exactamente como dice nuestra definición. Aquí está. La que va primero es la externa. La que va después es la interna, o sea, la que va adentro. F compuesta con G, F va afuera, es la función externa. Ahora sí, entonces tenemos la función azul, es la que vamos a tener afuera. Lo voy a poner en el siguiente paso, pero no quiero que se junte con el ejemplo de arriba. Vamos a tenerla afuera. La función F, nada más déjame bajar un poquito porque ya no me acuerdo quién era. Ya. Es x al cuadrado, es decir, algo elevado al cuadrado, más 3 por ese mismo algo. En el caso anterior, ese algo se llamaba x. En el caso de mi composición, ese algo va a ser h. Y h es 2x al cuadrado más 1. 2x al cuadrado más 1. En vez de x, colocamos el valor de h. Y aquí es lo que les decía, aquí vamos a tener que trabajar con la parte algebraica. Acá sí hay que utilizar la parte algebraica, toda la parte algebraica que conocemos. Ya vimos la división hace un momentito. Ahorita vamos a ver binomios al cuadrado. Productos notables. Los productos notables me dicen el cuadrado del primero, es decir, 4x a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo, es 2 por 2, 4x al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Y la otra parte de los paréntesis solamente es una multiplicación algebraica. Tenemos 3 por 2 son 6, x al cuadrado, más 3 por 1, 3. Tenemos forzosamente que sumar términos semejantes y ordenarlos. Tenemos 4x cuarta. Tenemos este con este, nos va a dar más 10x al cuadrado. Y este con este nos va a dar más 4. Esa sería la respuesta de esta parte. ¿Se puede factorizar? Sí, se puede factorizar. Podemos factorizarle un 2. Podemos intentar factorizarlo por como trinomio. 2, 5, 2 tiene cara de que no va a ser factorizable como trinomio. No se ve factorizable como trinomio, pero sí le podríamos factorizar, por ejemplo, un 2. Tienen término común. El término común es 2. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se durmieron? Yo me perdí, maestra. ¿En dónde se perdió? Después de que sacó ya el cuadrado de la primera y el por 3 de la segunda. Ok. Solamente ordené los términos. X cuarta lo bajé. Los que tienen cuadritos, a ver, déjame los pongo de otro color. Estos que van a ser verdes, estos de cuadrito verde, son términos comunes, o sea, ambos tienen x al cuadrado, así que puedo sumar los números. 4 más 6 nos da 10, así que tenemos 10x al cuadrado. Y los que tienen circulito, como el 1 y como el 3, también son términos semejantes. Y sumamos 1 más 3 y nos da 4. Eso es lo único que hice. ¿Tenemos alguna otra duda? Maestra. Bueno. A ver, dígame. Bueno, el que habla que iba a hablar bien es algo como que... No, olvídate. Bueno, iba a decir que sí se puede factorizar. Por ejemplo, del 4x a la cuarta. Podemos sacar 4x cuadrada y abajo x cuadrada.
Y del 4, 2 y 2. Y sería 2 por 4, 8. 8 al cuadrado y 2 por 1, 2. Bueno, 2 por x, mejor dicho. 2 por x al cuadrado. 2x cuadrado se suma, da 10x al cuadrado. 4, a ver cómo estuvo. Ajá, en la primera sería 4x cuadrado. Ajá. O sea, la multiplicación ok, ya te sería entendí. 4x Ya te cuadrado. entendí. Sí, 2, Ah, no, es que 2x yo lo estoy haciendo cuadrada y simplificado. 2x cuadrada y 2 y 2. Ya entendí. Yo estaba pensando en esto. Ay, me comí un 2, espérenme un segundo. Es más fácil factorizar mientras más chiquitos sean los números. Este es 2x al cuarta. Otra vez me estaba sí, comiendo sacarle el número. mitad a todos. Exactamente, todos tienen mitad. Así que podemos sacar mitad para que sean números más chiquitos. Más 5x cuadrada más 2. Y entonces es lo que tú decías, 2 por 1 y 2 por 1. A este te referías, ¿no? La multiplicación de estos es 4 más 1 son 5. Entonces, esta sería 2 por 2x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 2. A eso te refieres con la factorización, ¿verdad? O sea, tú te refieres multiplicado, pero básicamente es lo mismo. Ajá. Gracias, compañero. Igual es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, la respuesta la podemos dejar así o hay que factorizarla. Hay que simplificarla siempre que sea posible. Ok, gracias. De nada. En este caso sí se tendría que simplificar, ¿verdad? Sí se tiene que simplificar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Seguros, niños? Bueno, yo solo tengo la duda, pero más que nada sobre la unidad maestra. O sea, los primeros ejercicios que vamos a tener, más que nada van a ser sobre, o sea, simplificando las operaciones entre funciones. Y ya después me imagino que vamos a tomar como que más el aspecto gráfico. El aspecto gráfico lo voy a evaluar, pero yo lo único que vamos a ver nosotros es la parte de bosquejar gráficas. Los pasos genéricos para bosquejar cualquier tipo de gráfica que sea algebraica, o sea, polinomiales, valor absoluto, raíz cuadrada, fraccionales, todo lo que sea algebraico. No, yo me refería más al punto de que no, o sea, es una gráfica biyectiva, superyectiva, inyectiva, etcétera, etcétera. ¿Se supone que ya lo investigaron? O sea, sí, pero nada más pregunto. No lo vamos a ver nosotros como tal, o sea, no lo voy a ver yo con explicación, a menos que tuvieran alguna duda. Eso yo asumo que si ya lo investigaron y ya lo leyeron, pues ya quedó claro. Si no tienen dudas, las checamos en clase. Pero cuando toquemos la parte de graficación, o sea, cuando veamos la parte de graficación, si tienen dudas de esa parte, ahí es cuando les vamos a ir resolviendo poco a poco. Maestra, pregunta al compañero Uriel, ¿qué si ve trigonométricas? No vamos a ver graficación de trigonométricas, claro que no nos da tiempo. Es muy importante que damos límites. No vamos a ver graficación de trigonométricas. Estaba fácil. Vamos a ver trigonométricas en derivadas. No digo que esté difícil, pero como llevan periodos y ya llevan cosas diferentes que considerar, es diferente. Pues prefiero que no. Dígame, ¿quién me habló? ¿Esta unidad vemos límites? ¿Cómo? ¿Esta unidad vemos límites? No, la siguiente. El examen de la unidad número 2, que es funciones, debemos presentarlo la próxima semana. Para que nos dé tiempo de ver límites y nos dé todo el tiempo del mundo de ver derivadas. Listo. Sigo pensando en lo último que salió. Por ejemplo, cuando quedó en 4, pensé que se podía hacer como desde aquí una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una factorización. Sí se puede, es lo que tu compañero dijo. La factorización queda ligeramente diferente. Te quedaría 4x al cuadrado más 2 por x al cuadrado más 2. Así te quedaría la factorización si la haces directa. Y esto que tienes en el primer paréntesis se puede factorizar y te queda como el de abajo.
¿Alguien más tiene dudas, niños? Correctísimo. Vamos a ver. Este es el... Ok, me falta el otro. H compuesta con F. D. Ok, este es el al revés. La que va afuera es la roja, H de X. Y ahora la interna o la función de adentro es F de X, que es la azul. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la anterior, solo que ahora nos vamos a fijar en la roja. Tenemos 2 por algo elevado al cuadrado más 1. Ese algo es mi función azul, que es X al cuadrado más 3X. Y hay que resolver toda la parte algebraica. Esto vamos a tener, primero voy a desarrollar el cuadrado para que podamos multiplicar luego por 2. Tenemos X a la cuarta más 3 por 2 son 6, X al cubo más 9X al cuadrado. Más 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, multiplicamos por el 2 y voy a tener El más 1 es parte de la fórmula. El más 1 es parte de la función H. Por eso está en rojo. El más 1 es parte de la función H. Es el de rojo, es esta de acá. Es parte de la función H. Por eso lo tenemos que poner forzosamente, porque es parte de la función original que necesitamos tener. Ahora hay que multiplicar por el 2. Tenemos 2x a la cuarta más 12x al cubo más 18x al cuadrado más 1. A ver, ¿esto es factorizable? Que alguien cheque, por favor, si va a ser factorizable. Que todos chequen si es factorizable. Niños, ¿se durmieron? Que yo vea, no es factorizable. Ni por factor común, ya que el 1 no No, tiene por X. factor común no tiene. No, por el 1. El 1 le estorba para tener factor común. Sí. Por Ruffini, ¿saben factorizar por Ruffini? Yo Ruffini estoy es pensando considerado. Pero no sé. No, ese no lo conozco. Es Bueno, división o sea, sintética. Ruffini es división sintética. También conocido como división sintética. se usa para límites. ¿División sintética? Sí, No. sí, a ver, bueno, eso estábamos nosotros en sexto semestre de prep. ¿Así? Sí, en límites. Cuando la ecuación era demasiado grande. Digo, la Ok, función. para dejarla pequeñita. Sí. Bueno, aparentemente no se puede factorizar, ni por fórmula, ni por Ruffini, ni por factor común, ni por nada, así que así es como lo vamos a dejar. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? ¿Pueden ver la expresión? Sí, maestra. Ok. Perfecto, Oiga, maestra, entonces. disculpe. Dígame. ¿No se podría hacer como lo hizo en el anterior, bueno, en el 2, que sacó 2, 1 y 1, 2, pero en este caso solo 1, 1, 3, 3? No entendí. Como que no te escuché bien. ¿Qué dijiste? A menos que se sacara menos y menos y está medio complicado. A ver, no entendí. ¿Qué fue lo que preguntaste? Sí podría ser. Bueno. Como lo hizo arriba, me refiero. Sería dentro. ¿Cómo que como lo hice arriba? En el que hablaba de común. resultado. ¿No tiene factor común? No, tenemos maestra, factor común. Maestra, ¿puede probar menos x cuadrado y del lado del 9 menos 3x menos... ¿Del lado del 9?
O sea, para Niños, no pueden ver mi expresión gigante, ¿verdad? El 2x cuarta más 2x cúbica más 18x más 1. No, profa, no se Ok, entonces déjenme recompartírselo, porque creo que estamos hablando de cosas diferentes. Ahí está. La expresión que tenemos que factorizar, intentar factorizar es esta. Yo estoy queriendo factorizar esta, la anterior. No, la de adentro sí se puede factorizar, se factoriza como x cuadrada más 3x al cuadrado. Si de allá vino. Ajá, sería Esta de hacer acá otra vez lo es mismo. esta expresión, exactamente, es esta expresión elevada al cuadrado. Por eso es factorizable. Yo estoy hablando de la pero, última. No, sí, la última es la que no es factorizable. Sí, porque el Al menos único, eso es lo el que 1 está creo. bloqueando. Ajá, si fuera Exactamente, X, pues porque ahí el ya 1 se es lo podría. que... Exactamente, el 1 solo tiene dos divisores, el 1 y el menos 1. Eso hace que Ruffini no funcione. Por eso les decía que no puede ni haber factor común. Por eso les preguntaba si podían ver mi expresión, si podían ver todo lo que había escrito. Creo que no. Bueno, no importa. ¿Hasta allá estamos bien? Sí. Tenemos dudas, porque luego van a hacer ejercicios. Nos queda 1 hora para que hagan ejercicios. 40 minutos, 45 minutos mientras los copian. Entonces, en lo que es, ¿cómo se llamaba la última operación? Es que me confunde el nombre. Composición de funciones. No sé por qué lo confundo con conmutativas. Bueno, esa operación es dentro, va reemplazando una función con la X, ¿no? Sí, en vez de X le pongo una función. Es una función adentro de otra función. Una función adentro de una función. ¿Alguien tiene dudas? Maestro, Hey, ¿qué pasó? en la de división, así se quedó como 2x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 3x. En la de división, en la 4. Sí. Sí, se puede quedar como cualquiera de esas 6 opciones que les escribí. Por eso les escribí todas las opciones, porque tienen todas esas para que nos pueda dar exactamente lo mismo. De hecho, dice exactamente lo mismo. Y si quisiera, le podría buscar la respuesta. ¿Podrías qué, perdón? Respuesta. No te entendí de la respuesta, ¿qué cosa? O sea, así como quedó, tendría respuesta. Sí, esa es la respuesta. Es que en la prepa... Creo que te refieres a si se puede factorizar, ¿no? Y en la prepa a veces nos quedaba así. Entonces usábamos todo lo que sabíamos hasta que le buscábamos una respuesta. Por ejemplo, podría tomar el x por x más 3, lo sacaba otra vez y entonces arriba le ponía incógnitas y simplemente le ponía una letra y empezaba a jugar con las fórmulas hasta hacer okay. No, ya sé, te refieres a sistema de ecuaciones parciales, no, a fracciones parciales. Sí. No, se van a divertir con fracciones parciales hasta cálculo integral. Ahorita no vemos fracciones. Entonces aquí no es necesario que lo haga. Ahí queda. No, ahí queda. Sí, porque ya aquí tienes expresiones algebraicas, no necesitas desglosarlas más. Ahí se quedan. Me puse a hacerlo y me quedó como 2 más 1 entre 3x menos 19 entre 3 por x más 3. Sí. Sí, es válido hacerlo, pero no es necesario. O sea, hasta usted lo dejó también. Eso yo no entendí por qué. ¿Qué pasó, perdón? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, niños? Y yo no entendí cómo, por qué. Se llaman fracciones parciales. Y se intenta tener fracciones o obtener fracciones que sean semejantes o similares en expresión para obtener fracciones más simples. Esa es la idea de las fracciones parciales. Encontrar fracciones más simples. Okay, ¿Alguien más tiene dudas?
Niños, ¿alguien más tiene dudas? ¿Seguros? Pues hasta ahorita creo que no. Ok, ahorita les voy a poner su ejercicio. ¿Los ejercicios se los vamos a mandar después de la clase o quiere que los Lo escribamos tienen ahorita? siempre, como siempre, tienen hasta la siguiente clase para enviarla. Tienen hasta la siguiente clase para enviarlas. Eso no es ningún problema. O sea, como lo hemos manejado siempre. ¿La va a subir ahora, maestra? Se los voy a escribir para que ustedes los tengan, porque puedo tardar un poquito en subírselos. Ah, ok. Ahorita se los voy a escribir, pero estoy esperando a ver si no tienen ninguna duda. Si no tienen ninguna duda, se los escribo de una vez. A ver, ejercicio 1, ¿verdad? A ver, déjenme poner esto en horizontal y Sí, ponerlos de ejercicio negro. uno. ¿Perdón? Sí, maestra, es el ejercicio 1. Perfecto, gracias. Lo voy a poner aquí porque no quiero que me estorbe. Ejercicio 1. Y dice, esto sí se los escribirá a mano. Sean f de x igual a x al cuadrado más 6 de x. G de x igual a x al cuadrado. H de x igual a 3 entre x. Y J de x igual, creo que no va a alcanzar, sí se alcanza, x entre x más 1. Les voy a poner calcular y todas las operaciones que van a hacer. No van a hacer muchas, no se asusten, solo necesito que practiquen más la composición que cualquiera de las otras. Van a calcular f de x menos g de x. Ahí se las puse en notación desarrollada. Espérenme. Déjenme, se las pongo en notación bonita. F menos G de X. Dos. H de... Ay, otra vez. Sorry, me falla la notación. F por G de X. H entre J. 1, 2, 3. Ajá, y vienen las composiciones. C compuesta con F. J compuesta con H. Ahí está, niños. 5 ejercicios para que resuelvan. Son muy cortitos, muy cortitos. Simplifiquen todo lo que puedan, todo lo que sea necesario simplificar. Solamente son 5 incisos. Los 2 últimos son de composición. Como les dije, eso es lo más importante. No les puse de suma, prefiero que hagan doble de composición, porque es la que suele ser la operación más complicada, entre comillas, para entenderse o para simplificarse y hacer el proceso algebraico. ¿Alguien tiene dudas? En la función x lo que tiene arriba de la f es una bolita. En la función f. F. A ver, déjame ver. Es una J. Es una J, no es una F. Okay. Esta es una J. Sí, es que yo igual lo veo como una F. Ahí voy, está. Es que falló me dio mi Parkinson y quedó así rayado. Es una J. Ahí está. J. J de X. Listo, niños. Si no tienen ninguna duda, pueden irse desconectando para ponerse a trabajar. En cuanto me desconecte de la clase, entonces voy a poder tener el video y poder quitarle todo la primera media hora, 40 minutos, para que ya puedan subírselos a la plataforma. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tenemos bastantes.
Hasta Ah, antes sí, de sí, una la duda antes, siguiente maestra, una clase, ¿no? duda Espérame, antes. espérame, Estoy espérame. empezando. Uno por uno. Espérame, ¿qué pasó? El Ten- que estaba hablando Tenemos conmigo. hasta antes, Hasta o sea, antes de para la enviarlo siguiente tenemos clase. hasta... Ok, gracias. Antes de la siguiente clase. Ahora sí, ¿quién más me estaba hablando? Ah, sí, sí, se me olvidó. Bueno, ahorita estoy flasheando, estoy con, no sé por qué ahorita se me empezó a olvidar esta cosa. Cuando ¿Qué se cosa? habla de, ¿por qué se me olvida el nombre de la quinta operación? G Composición. o F. Sí, en la G, cuando se escribe primero una letra, ¿la que va dentro es la primera o la segunda? Es que se me confunde La eso. Igual segunda. La segunda. La que va primero es la de afuera. Es todo, maestra. Gracias. De nada.